perfecta la línea. Después tenés que sacar la cinta. Es que eso hay... Sí, va quedando bueno. Lo que tenés que hacer en la línea verde es ponerle cinta adhesiva en los costados y pintarla bien en el medio. Ponerle 2 cintas en los costados en la línea que vas a hacer y ahí te queda perfecta la línea. O sea, la haces con una regla, no sé con qué la hiciste, pones la cinta adhesiva y después pintas en el medio y queda pechocho. Porque si no, así. Pero espera que seque, porque si no sacas la cinta y te llenas de pintura las manos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Denme un segundito. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto al tema de la revisión? Sí, ¿Usted sabe qué es lo que está pasando? Porque hasta ayer salvaba la materia y ahora con el puntaje que pusieron de nuevo en sala 9, pierdo. pero, o sea, ¿por qué decís que publicaron dos No, resultados? publicaron primero el prototipo y me daba un puntaje. Después el resultado de Ujú. sala 9 me daba otro puntaje. En el acta pusieron otro puntaje y ahora volvieron a arreglar de nuevo y el puntaje es otro distinto y encima pierdo. Hay 4 resultados diferentes, o sea, no sé qué es lo que está pasando, pero la verdad que estamos bastante preocupados todos, porque nadie nos responde en el EVA tampoco. Yo me inscribí a la muestra de sobres, pero no sé qué es lo que está pasando. Vos decís que hiciste el cálculo con el prototipo, te dio un resultado, después publicaron los resultados en la sala 9, ¿y qué me decís que hay un... ¿Por qué decís que hay 4 resultados? Claro, porque yo primero con el prototipo me daba un puntaje. Habilitaron la primera vez en sala 9 y decía otro. Subieron el acta y decía otro puntaje. Y ahora volvieron a modificar el puntaje de sala 9 y en este último puntaje que pusieron pierdo por 0,16. Igual la nota del acta debe ser la última, ¿no? Supongo, o sea, la más controlada.
digo. No, incluso dijeron que iban a modificar el acta y todo. No sé qué es lo que está pasando, pero estamos todos preocupados porque Por eso, yo a los puntajes de sala 9 y el prototipo ponele, pero a sala 9 no le daría mucho caso. Miraría más el acta y si la actualizan, miraría esa actualizada. a mí me pasa lo mismo. Según el acta, salvaba y según el prototipo también. Y en sala 9 ahora pierdo. El problema, o sea, en resumen, lo que queremos todos, creo, es que den una solución definitiva o nos respondan algo, por lo menos. Nos mandamos todos a la muestra de sobres, pero va a ser un caos eso. Bueno, lo No sé averiguo. si lo puede plantear o algo, porque Sí, en sí, realidad no tenemos contacto directo más que por mail y por Eva, pero bueno. obvio. Sí, sí, sí. Yo. Disculpe, pero muchas gracias. Si No, puede no, no, no. ayudarnos. Yo ahora salimos de la clase y ya lo planteo en el grupo a ver a ver, Bárbaro, muchas digamos, gracias. por lo menos que avisen cuál es el resultado final, digamos. Ahí va, sí, por Cuál eso. es el que deben ver para saber si salvaron o no. Bien, gracias. Conveniente, profe, gracias. Bien. Profe, Bueno. disculpe Sí. que lo moleste. ¿Y cómo Sí. funciona la muestra de sobres? ¿Usted tiene idea? ¿Sabe cómo es? En general, digamos, la muestra de sobres es para validar alguna duda conceptual sobre los ejercicios, digamos, sobre las preguntas. Pero yo me anoté, mandé el Sí, mail sí. y ahí que se supone que te van a responder el mail, va a ser presencial, va a ser por Zoom, porque No, la no, no, verdad no. Debería ser por Zoom. Sí, por Zoom. va a ser por Mandaron un Zoom y mail, ahí, ¿no? Espera, déjame chequear. Yo como no estoy en eso, no. Y ya mandé correo también, pero nadie me respondió. No sé, asumí que me darán después un correo genérico con la sala de Zoom. no sé, a mí me pasó el año pasado, yo me anoté y nunca me llegó un mail y la verdad que después me desentendí y ahora leyendo un poco las cosas que dicen en el foro, como que el año pasado la verdad que se ve que hubo los mismos problemas y ahora me arrepiento de no haber seguido un poco insistiendo con la materia, pero bueno, parece que es algo repetido. Yo tengo un mail de Leva que dice: hemos habilitado la sala 9 de los resultados de la revisión. Por favor, tengan en cuenta que las opciones válidas de la dulzura y de eSport para corregir el resultado asignado automáticamente. O sea que a lo que figuraría en sala 9 habría que sumarle 2 correctas. Exacto, parece que sí. Para participar de la muestra de sobres deben inscribirse antes del 11 de noviembre al siguiente mail. Y después nos mandaron, digamos, los detalles de cómo va a ser la muestra de sobres. Exacto. Está. Esa es la duda, porque Eso va a llegar. Pero ya me anoto las dos cosas para ver. Déjame anotar acá. muchas gracias. No, pues no. Muestra de sobres. Está. Ahora salimos de la llamada de la clase y ya lo vemos. Bueno, vamos a hacer, alguien pregunta ahí en el chat si hoy vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer un poco un mix. Vamos a hacer un poco de ejercicios referente a lo que vimos en la clase pasada, ahora al principio. Esperen que le voy a compartir la pantalla. Un poco de ejercicios ahí para refrescar un poco los conceptos que vimos en la clase pasada básicamente sobre emisiones, de instrumentos financieros, algunos conceptos. ¿Se acuerdan que lo primero que vimos fue referente al NIC 32 que definía lo que eran los instrumentos financieros? ¿Sí? Entonces el ejercicio 1 nos da algunos ejemplos y nos pregunta cuál de los siguientes ítems cumple con las definiciones de instrumentos financieros y si dichos ítems se encuentran dentro de la NIF 9, del alcance de la NIF 9. A ver, ¿qué les parece la dinero depositado en el banco? Es un instrumento financiero. Es un instrumento financiero.
¿Por qué? Y porque está en la norma. El efectivo es un instrumento, lo dice la norma. Claro, porque básicamente, digamos, el banco tiene una obligación contractual con nosotros porque nosotros le depositamos un activo financiero, ¿no? Entonces, para nosotros es un activo financiero, para el banco es un pasivo financiero, ¿sí? Lingotes de oro depositados en el banco, ¿sí? Ese no. Ese no, ¿por qué? Y es un metal físico. No cumple con la definición. Sí, básicamente es un metal, como decís vos, es un metal que cotiza en el mercado, que tiene un valor, y eso Yo me pregunto si vale como una divisa o no el oro en realidad. No, el oro es un caso especial, sí. O sea, en realidad es como una divisa, pero como es un bien que se transa en los mercados a un precio estándar global, digamos, o sea, es el mismo precio para todo el mundo, eso normalmente se llama commodity, ¿no? Como puede ser la carne, la soja, el petróleo, ese tipo de bienes físicos que se transan en un mercado se llaman commodity. Entonces, los lingotes de oro son un commodity. Precisamente en general, sobre todo en las recesiones económicas, se ve mucho que la gente compra oro porque no confía en las monedas, ¿no? Entonces, lo que hace es asegurar su riqueza, digamos, su dinero y compra lingotes de oro, ¿no? Por eso van a ver, si se fijan, van a ver que siempre que hay recesiones económicas, el precio del oro sube. Cuentas por cobrar. ¿Qué les parece? Sí, Ese sí. ¿Sí? Es el clásico ejemplo en el cual yo tengo un monto de dinero a cobrar con un tercero, surgido obviamente de un acuerdo. El tercero se va a tener que depender de dinero o de otro activo financiero para poder cancelar esa cuenta pagada. sí, dice la norma, derecho contractual a recibir dinero en efectivo. Exactamente. D. Inversiones en títulos de renta fija. También, ¿no? Tenemos Sí. un título de renta fija, puede ser, por ejemplo, un bono, ¿sí? Que lo vimos en la clase pasada, que era un claro ejemplo de activo financiero. Tenemos un derecho contractual a recibir el interés si es que paga ese bono o el cupón al final de la vida del cupón, del bono. Inversiones en instrumentos de patrimonio capital cuando la compañía A no tiene influencia significativa sobre la sociedad. Eso también. Porque no tiene, no es una subsidiaria o algo de eso. Porque si tienes poco significativo. Es equivalente a acciones eso, ¿no? Es un equivalente, sí, a acciones, pero en el cual yo no ejerzo control, ¿no? Entonces Claro. digamos, Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad, ¿puede ser? no, No es lo mismo. no, es un instrumento de patrimonio, el caso F, en el cual yo tengo influencia significativa, ¿sí? En el caso de que yo no tenga influencia significativa, es un instrumento financiero, es básicamente un activo, y es como comprar una acción. En este caso, profe, ¿sería un instrumento financiero? El E, sí. Cuando yo El E. no tengo influencia significativa, eso quiere decir que yo Ah, ahí invierto. está, hay dos iguales. Claro. Sí, pero ya como el compañero la tiró. Pero la otra no. La otra no, la otra sí es un instrumento de capital, porque yo estoy comprando una participación en otra empresa en la cual tengo injerencia, ¿no? Entonces, digamos, el trasfondo de la inversión es distinto, ¿no? En una yo voy a tener influencia o voy a tener control sobre la entidad y por lo tanto sobre las decisiones, y en el otro caso yo solo compro una participación minoritaria en la cual no tengo poder de decisión sobre la empresa. Entonces Lo único que tengo en el otro caso serían derechos a cobrar, no sé si Dividendos. compras acciones, dividendos y eso. Dividendos, exactamente. Pero igualmente mi intención no era leer la siguiente. Yo lo que estaba haciendo era leer la norma nada más. Que dice, un instrumento de patrimonio neto
de otra entidad. Si podíamos asociar ese concepto, el E, con esa definición. Sí, mientras no tenga control. Dijiste Exacto. tú. Sí. G, adelanto a proveedores. Ese no. Ese no, No, ¿por porque qué? no hay efectivo. Claro, te da bienes. Tenés Exacto. derecho a recibir bienes. Bienes o servicios que va a prestar ese proveedor. Exactamente. Impuestos a pagar. Tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque no surgen como consecuencia de un contrato, ¿no? Sino que es una imposición del gobierno. Eli, previsión por litigios. Eso tampoco. Tampoco, ¿no? O sea, es una imposición en este caso no es de un gobierno, sino de un tercero que está reclamando este, precisamente algo que seguramente no había estado contemplado en un contrato, ¿no? Entonces, no existe un acuerdo entre partes para cancelar este pasivo que es la previsión política. ¿Sí? Una deuda por un juicio en efectivo no es un pasivo Sí. financiero. No, claro, exactamente. Sí. Ahí depende, ¿no? Digamos, si se hace se llegó a una regla y se firmó un convenio para hacer el pago, sí. Ahí sí se transforma en un instrumento financiero, porque hay un acuerdo entre partes para cancelar una O sea, obligación. profe, tiene que ser algo cierto, que vamos a recibir una cuantía o a dar una cuantía, pero cierta, o sea, no, porque las provisiones y todas esas cosas no entran. Claro, exactamente. O sea, depende un poco cuál sea el contexto, pero supónganse en un caso en que ustedes tenían un contrato con, no sé, con un cliente y ustedes no cumplieron con ciertas obligaciones contractuales que tenían con ese cliente y el cliente les hizo un juicio. Si el juez dictamina que ustedes tienen que pagar esa penalización o esa multa o ese excedente de dinero que está reclamando el cliente, bueno, en ese caso sí, porque es como consecuencia de un contrato incumplido, ¿no? O sea, se supone que eso ya estaba implícito en el contrato, ¿no? En la prestación del servicio o de la entrega de los bienes. Pero en general, las provisiones por litigios, o sea, las deudas que todavía no son ciertas, las vamos a clasificar como no instrumento financiero. ¿Sí? ¿Dudas? Está bien. Bueno, vamos al 2. Este está relacionado a si clasificamos instrumentos de pasivo o de patrimonio, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos instrumentos de activo, de pasivo y de patrimonio? Entonces, dice, durante el 2018, la compañía B emitió un número de instrumentos financieros, la misma se encuentra evaluando cómo los respectivos instrumentos deben ser presentados de acuerdo a la ley 32. Y tenemos un bono perpetuo que no posee vencimiento y que paga un 5% de interés anual. Pasivo financiero, ¿Por qué? porque tiene que dar dinero a cambio. O sea, paga intereses. Exacto. Tengo una obligación contractual de pagar intereses, en este caso, infinitamente, ¿no? Perfecto. Una acción con rescate obligatorio por un monto fijo de reembolso. La acción será reembolsada por la entidad a una fecha futura a un valor pactado. Ahí es más bien un crédito, ¿no? Un crédito. A ver, explícate un poco. Un Nosotros pasivo habíamos financiero. visto que era más, teníamos que ver la naturaleza para clasificarlos. Ojo que acá son instrumentos que la empresa emitió. ¿Sí? No es que la empresa esté adquiriendo esas acciones, sino que la empresa Profe, las si acá emitió. tiene rescate obligatorio, ¿no es como patrimonio? No, es un pasivo.
Es un pasivo financiero. Porque te Claro, es un pasivo. comprometés a pagar eso. Si fuera la acción sola, sería un instrumento de patrimonio. O sea, en forma es de patrimonio, pero por la naturaleza es un pasivo. Bien, exacto. O sea, veo que van bien rumiados. O sea, este es una acción, ¿no? O sea, como dice el compañero, por característica propia de la acción, debería ser un instrumento financiero. Pero en este caso, tiene un rescate obligatorio por un monto fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de la acción, al final de la vida útil de la acción o del plazo que la empresa crea conveniente para rescatarla, yo voy a estar obligado a pagar, o sea, la empresa va a estar obligada a pagar un monto fijo en dinero para poder recuperar la acción. ¿Sí? Entonces, este tipo de acciones con rescate van a ser evaluadas como, o sea, van a ser tratadas como un pasivo financiero. ¿Por qué? Porque yo me obligo al final a entregar dinero a cambio de la acción. ¿Sí? ¿Se entendió? Consulta, Sí. sí. Consulta, ¿cambiarían algo si el monto es variable en los dos, en el B y en el C? No, no cambiaría nada. Ah. En el C es similar, dice una acción recomprable por el emisor a opción del portador por un importe fijo en efectivo. ¿Sí? La diferencia acá es que, digamos, la recompra es opción del portador. No como en el caso anterior que el rescate era por cuenta de la empresa emisora. ¿Sí? En este caso, ¿qué les parece? Un pasivo financiero. Pasivo financiero, ¿no? ¿Por qué? Porque es un caso similar al anterior. En el momento que el portador decida venderme la acción o devolverme la acción, yo voy a tener que desembolsar un monto, en este caso fijo, de efectivo. ¿Sí? D. Un bono que es convertible a un número fijo de acciones ordinarias del emisor. Parte y parte, ¿no? Para mí es un pasivo financiero porque las acciones ordinarias serían un pasivo financiero. Entonces, un pasivo financiero un pasivo financiero es un pasivo financiero. ¿Eso es una Sí, propiedad pero de los pasivos financieros que inventaste recién? Sí. No. Para En mí realidad, es parte. ¿cómo? existe la opción de convertir Claro. de parte y parte, como dice la compañera. Quedaba la mayor parte de pasivo y esa diferencia cuando llevamos los valores al valor presente le restaba el valor nominal de todos los bonos, era instrumento de patrimonio. Claro. En realidad es un instrumento compuesto, ¿no? Tiene dos componentes. Un componente que es el pasivo, que es básicamente la obligación de pagar intereses y el cupón del bono principal, ¿sí? Durante la vida útil del bono, y el resto que sería la parte de las acciones ordinarias, ¿no? O sea, como es convertible, yo voy a estar obligado a pagar el bono y los intereses durante el periodo de tiempo en el cual el bono no sea convertido, y si es convertible, voy a tener que generar las acciones. Entonces ahí va a ser un instrumento de capital. ¿Sí? Porque voy a tener que dar parte de mi patrimonio neto en esas acciones. ¿Se entiende? Fue un poco el caso que vimos en la práctica, en la práctica no, perdón, cuando vimos en teórico, aquel caso que incluso calculamos cuánto era la parte de pasivo y cuánto era el residual que teníamos que reconocer en el patrimonio, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Este ejercicio. Los instrumentos convertibles siempre tienen una parte de patrimonio y una de pasivo, Claro, ¿no? es este ejercicio. ¿Se acuerdan? Que habíamos comprado Sí. un bono por 500.000, ¿sí? 500 bonos convertibles el 1 de enero del 2018. El bono tiene un vencimiento no sé qué. Cada bono es convertible a opción del tenedor y en cualquier momento hasta su vencimiento en 200 acciones ordinarias. Entonces habíamos calculado
cuánto era el valor presente del bono, ¿no? De los intereses más el cupón, y lo habíamos comparado eso con el valor que habíamos pagado al inicio, los 500 bonos por los 1000, y el residual era lo que mandábamos a patrimonio. Acá. ¿Está? Es el mismo caso. ¿Sí? Es lo que se llama un instrumento compuesto. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Vamos a ver ahora, vamos a seguir con el teórico y después hacemos un ejercicio más, que va a ser sobre modelo de negocio. Y también tenemos que hacerlo de reconocimiento y medición. Bueno, acá nos quedamos en el teórico la clase pasada. ¿Sí? Bueno, acá arrancamos, dejamos, digamos, la NIF 32 de lado y arrancamos con la NIF 9, que nos habla sobre el reconocimiento y la medición. ¿Sí? Bueno, obviamente una entidad va a reconocer un instrumento financiero, ¿sí? Cuando se convierte en parte obligada de las condiciones contractuales del instrumento, ¿no? O sea, lo que hablábamos el otro día, en el momento en que yo firmo un acuerdo con una tercera parte y me obligo a entregar un activo o un pasivo financiero como consecuencia de ese contrato, ese activo y pasivo va a ser clasificado como un instrumento financiero. ¿Sí? ¿Cómo voy a medirlos? Bueno, los activos financieros los voy a medir siempre al valor razonable menos los costos de transacción. ¿Sí? Salvo aquellos que se midan al valor razonable con cambio de resultados, que en ese caso no le voy a descontar los costos de transacción. ¿Sí? Esto es la medición inicial de los activos. Después, la medición posterior el flujo de fondos, si calculamos el interés, la tasa de interés efectiva y todo eso. Bueno, eso es costo amortizado. Es una de las opciones que nos da la norma para hacer la medición posterior. ¿No? Otra de las opciones era valor razonable con cambio en otro resultado integral, o sea, ORI, y valor razonable con cambio de resultados, pérdidas y ganancias. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, disculpe, en la cita anterior, ¿por qué dice más los costos? O sea, ¿es porque es negativo? Porque cuando vos adquirís un activo financiero, puede pasar que ese activo financiero tenga implícito ciertos costos para la emisión o la compra de ese activo. ¿Sí? Por ejemplo, compras acciones y el broker, ¿sí? O el corredor de bolsa te cobra un fee por su participación en la compra, ¿no? Ah, claro, Tata, entendí. Eso se Perfecto. lo sumás al costo de la acción. Está bien, Por eso es gracias. más costo de transacción. Bueno, después, acá es algo, digamos, vamos a tener que, digamos, la NIF 9 establece ciertos criterios para clasificar los instrumentos, ¿sí? Porque dependiendo de cómo los clasifiquemos es qué tratamiento le vamos a dar al reconocimiento posterior. Entonces, establece dos criterios, ¿sí? O dos enfoques distintos. Uno es las características del flujo efectivo contractuales de los activos, ¿sí? Eso quiere decir, en base al contrato, qué flujos de efectivos va a generar ese activo, ¿sí? Que estoy comprando. Y el otro es el modelo de negocio, o sea, qué modelo de negocio tiene la empresa o para qué la empresa utiliza esos activos financieros. ¿Está? En base a esos dos componentes, yo voy a decidir cómo tratar los instrumentos financieros. Por ejemplo, en el caso de costo amortizado, las condiciones que tiene que cumplir ese instrumento
ese activo, va a ser que el modelo de negocio, el objetivo de ese modelo de negocio consiste en percibir los flujos de efectivo contractuales. ¿Sí? Los Eso, términos eso guiándonos por modelo de negocio. modelo de negocio. O sea, la empresa decide comprar ese activo para percibir los flujos de efectivo que ese activo financiero me va a entregar. ¿Tá? Los términos contractuales del activo financiero generan flujo de efectivo en fechas específicas que son únicamente pagos de capital e intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que el activo financiero que estoy comprando me va a entregar flujos de efectivos en fechas ya determinadas que van a ser parte de intereses y parte de capital o el cupón, en el caso de los bonos. ¿Sí? Tienen que darse las dos condiciones. Tienen que darse las dos condiciones. Si se cumplen estas dos condiciones, los voy a medir ese activo financiero al costo amortizado. ¿Sí? Bien. Sí. Si el modelo de negocio consiste en recibir tanto los flujos de efectivo como también su venta, ¿sí? O sea, si la empresa adquiere ese activo financiero para mantenerlo durante un periodo de tiempo y además tiene como intención vender el bien, o sea, especular con la venta de ese activo financiero, y además los términos contractuales del activo me van a generar flujos de efectivo que van a generar pago de intereses y de capital, ¿sí? El mismo caso que el anterior, esto no cambia, ¿sí? En ese caso voy a evaluar a ese instrumento financiero al valor razonable con un cambio ahora. ¿Sí? Ven que acá la diferencia es en el punto 1, ¿no? En el modelo de negocio. Acá solo obtenía los flujos de efectivo contractuales y acá obtengo los flujos de efectivo contractuales y también su venta. ¿Sí? Esta condición no cambia respecto a esta. Es lo mismo. Voy a recibir capital e intereses. ¿Ah? Bien. El tercer caso es por descarte, digamos, que es cuando el valor razonable va con cambios en resultados. O sea, Profe, sí, a mí me quedó una duda de la otra diapo. sí. Ahí donde dice ¿Cuál de las dos? ¿Esta? la segunda. Sí. Dice percibir tanto flujos de efectivo contractuales como su venta. Y, por ejemplo, un ejemplo sería, no sé, una acción. Una acción puede ser un bono, ¿no? En el cual yo... Vos tenés digamos, que pagar un precio. claro, por ejemplo, el bono perpetuo que vimos hoy, vos no especulás con la venta. ¿Sí? Porque no vas a recibir el flujo de efectivo generado por la venta porque es perpetuo. ¿Sí? Ahí va. Entonces es un costo amortizado. Exacto. En el caso de... En el caso de vos, por ejemplo, que tengas una... Puede ser una acción, como decís vos, Una en el acción cual, sí, porque el valor de la acción puede variar en el tiempo, ¿no? claro, y vos, vos podés especular con la venta y venderla en un momento en el que te sirva venderla, ¿no? Ahí va. Y mientras tanto recibís los dividendos que te vaya pagando la acción. ¿Se entiende? Buenísimo. Sí, sí, ya entendí. Eso es Pero un tiene que poco... estar, Ahora tiene que me estar quedó la claro. intención, ¿no? De ¿Cómo? la venta. Tiene que ver la intención de la venta. O sea, Claro, que la empresa diga, yo quiero especular con esto. claro, digamos, este componente es implícito al instrumento, ¿no? Es básicamente cuáles son las características del instrumento. Sí, algunos pagan capital, algunos pagan solo intereses, algunos pagan solo capital e intereses, ¿no? Pero después tenés el para qué la empresa utiliza ese instrumento, ¿no? Que es lo que acá llama el modelo de negocio. En la NIC anterior, era lo que se llamaba, si la empresa lo mantenía con motivo de especulación, mantenerlo para la venta, ¿no? Y
por, digamos, era como la intención de la empresa de por qué los mantiene, ¿no? O por qué los adquiere. Eso es lo que acá se llama modelo de negocio, ¿no? Digamos, si a vos solo te interesa tenerlo por un periodo de tiempo para poder recibir los intereses, los dividendos, lo que eso genere, o también te interesa mantenerlos para especular con la venta. ¿Ah? Entonces, dependiendo un poco cuál sea la intención de la empresa y de sus necesidades de fondos, es cómo lo voy a clasificar. El tercer criterio es un caso, es como los que caen fuera de los escenarios anteriores, ¿no? Que no cumplen ni con una condición ni con la otra. Acá tenemos un árbol de decisión que le va a clarificar un poco. Digamos, la primera pregunta que me tengo que hacer es si voy a ir por valor razonable, ¿no? Yo puedo optar por clasificar los instrumentos financieros a valor razonable. Si opto por esa opción, lo voy a tener que clasificar a valor razonable con cambio de resultado. ¿Está? Entonces, cualquier impacto que pueda tener en su cambio de valor al valor razonable, lo voy a tener que meter en resultados y me va a pegar en el ejercicio de ese año. Ahora, si yo no opto por ir a esa opción, voy a tener que ver cuál es el flujo efectivo, o sea, si el flujo de efectivo, o sea, inherente a ese contrato o a ese instrumento, me genera solo pagos de principal e intereses. Si no me genera solo eso, entonces lo voy a tratar a valor razonable con cambio de resultado. Si es así, o sea, si cumple con esa condición, voy a mirar el modelo de negocio. ¿Está? Y ahí es lo que vimos en las slides anteriores, ¿no? Si mantenemos el activo para obtener los flujos contractuales, va a costo amortizado. Si mantenemos los activos para obtener flujos contractuales y vender los activos, entonces, valor razonable con cambio. ¿Sí? Esto tiene... Sí. En el caso de que mantiene los activos para obtener flujos contractuales, Sí. Claro, en el 2, que es mantenerlos o venderlos, dice o venderlos. O sea que si yo los mantengo para obtener flujos contractuales, ¿también puedo hacerlo al valor razonable? Al valor razonable siempre lo puedes evaluar. No, pero perdón, como opción. al costo amortizado. Sí, sí. No, ¿cómo fue la pregunta, perdón? Si yo los mantengo para obtener flujos contractuales, sí. Lo hago a costo amortizado. Pero pero también en la opción 2, ¿podría usar la opción 2, digo? Pero se tienen que cumplir las dos condiciones, profe, en el 2. O sea, en vez de O sería I. Exactamente eso. Porque si no sería igual a la 1. Claro. Si solo cumplo con la primera condición hasta el O, es igual a la 1. Sí. Lo que pasa es que es una intención, ¿no? Tiene que estar la intención sí o sí. Vos al momento de evaluar los bienes, podés estar en duda, digamos, si lo vas a vender o no. ¿Se entiende? Vos estás parado una fecha y decís, bueno, yo voy a venderlos o no. Bueno, no sé. Entonces los clasifico como a valor razonable con cambio ahora. Ahí está. Si vos ya sabés que no lo vas a vender, entonces lo dejas a costo amortizado. ¿Se entiende? Sí, gracias. Esto tiene un trasfondo que es que cuando vos tenés un instrumento durante un periodo de tiempo corto y especulás con el tenerlo o no tenerlo, la norma te castiga y te dice, bueno, en ese caso vos valualo al valor razonable, porque seguramente el valor razonable a esa fecha determinada va a ser el más factible, y impactar todos los resultados, todos los cambios de valor razonable en resultados. ¿Está? O sea, impactarse el resultado de cada mes. Este flujo, capaz que es el flujo más largo, que vos tenés durante un periodo de tiempo el bien, incluso capaz hasta su vencimiento o hasta su liquidación. Entonces,
todos los cambios en su valor razonable, te dice no los mandes al resultado y castigues el resultado de ejercicio de cada mes, de cada año. Mandalos al ORI y cuando vos liquidás el bien al final de su vida, reconoces los resultados. ¿Ah? ¿Se entiende eso? ¿Por qué la diferencia entre cambio de resultados y cambio de ORI? ¿Podría explicarlo, no? Claro. Esta opción de cambio de valor razonable con cambio de resultados está pensada para los casos en los que vos tenés instrumentos de corto plazo, ¿no? Por ejemplo, compras un futuro para dentro de un mes, ¿tá? O compras unas acciones porque te sobró plata durante un mes, por ejemplo, y compras no sé, compras unas acciones o pusiste la plata en el banco para que te paguen un interés chiquito, pero sin riesgo, ¿entendés? En esos casos la norma te dice, bueno, evalúalo a lo razonable, porque el valor razonable va a ser, conceptualmente va a ser el más cierto, ¿no? El más válido para el mercado, y a su vez los resultados que obtengas por esos instrumentos de corto plazo los tenés que pegar en resultados. ¿Por qué? Porque vos probablemente no tengas ese bien más de un periodo en tu contabilidad, ¿no? En tu poder. Entonces, los cambios en el valor razonable los vas pegando en resultados. ¿Tá? Este modelo de negocio está pensado para instrumentos más de largo plazo, ¿sí? En los cuales vos tenés más de un periodo contable esos bienes en tu poder. Entonces lo que te dice la norma es, ok, evalúalos al valor razonable, pero no mandes las diferencias de valor razonables al resultado del ejercicio, porque un año puedes ganar mucho y el otro año puedes perder mucho, y si vos en realidad te vas a quedar con el instrumento más de un periodo, no tiene sentido reconocer un resultado que después se va a netear. ¿Se entiende? Sí. Por eso te dice que utilices hoy y no resultado. ¿Se entendió o les entreveré más? Sí, sí, perfecto. Bien. Consulta. Sí. Ahí arriba dice se escoge, o sea, eso la norma da la opción de que yo elija directamente valor razonable sin hacer mucho análisis. ¿Me lo va a admitir a Sí, eso? sí, Ajá. pero te va a castigar acá. No es ideal. ¿Dónde? Acá, te le vas a tener que mandar resultados. O sea, Claro. todas las diferencias de valor que tengas las tenés que mandar resultados. Pero de última no voy a ir contra la norma. No. Ahí está. Pero ustedes en la práctica contable siempre van a buscar el peso, ¿no? Sí, claro, Siempre claro. siempre van a buscar que el resultado fue lo menos Quede posible. lindo. Entonces, sí. Entonces, eso es ahí después es parte de las cosas que uno hace en la vida profesional. Yo quiero hacerle una pregunta que es, me estaba preguntando cómo podría ser un bono clasificado como a valor razonable con cambio de resultado. Y tendría que ser a corto plazo nomás, no se me ocurre otra opción, que tipo que durara menos, que no saliera del ejercicio, por así decirlo. Claro, no, o por ejemplo que vos compres un bono, o sea, 10 años y lo tengas durante 2 años, porque tuviste un excedente de fondos y lo mantuviste durante 2 años porque, no sé, por ejemplo, estás ahorrando para comprar una nueva máquina. Entonces, todos los flujos excedentes que tenés de tu capital de trabajo, o sea, de las necesidades de capital de trabajo que tenés durante el mes, agarrás y los invertís en un bono a 10 años. Entonces, vos sabés que no lo vas a tener 10 años, lo vas a tener, no sé, 1 año, 6 meses, 1 año y medio. Entonces, vas a ir reconociendo ese instrumento financiero al valor razonable. Todos los cierres de año te vas a ir a fijar a ver cuánto está cotizando el bono, lo vas a valorar al valor razonable y la diferencia de cotización que tenga ese bono lo vas a meter al resultado. Ok. Profe, Y la otra pregunta era, ¿qué sería la simetría contable? No me quedó Bueno, claro ese concepto. sí, eso lo vamos a explicar la clase que viene. Así que Dale, está perfecto. se la dejo para la clase que viene. ¿Hay alguien que quería preguntar algo más? sí, yo, profe, o sea, para entender mejor esto, que en el caso número 1 se supone que vamos a amortizar todo. En el caso número 2 se supone que no vamos a terminar de amortizar.
Lo que pasa es que es distinta la metodología. Vos acá, vas a reconocer un resultado basados en todo el flujo de fondos del bien, ¿no? Pues si yo lo compré a esto, me paga esto de interés, tengo este interés, ¿te acordás cómo era la formulita de cálculo que usamos? Sí, sí. Entonces, el impacto en resultados va a ser el neto de... acá. El impacto de resultados va a ser el neto, como hicimos acá. ¿Tá? Vos comprás el bien y tenés el interés implícito, ¿te acordás que lo habíamos calculado, que era el interés efectivo, y el dinero que efectivamente te paga el cupón? ¿Tá? Este va a ser el neto de resultados que vas a tener vos, que es la diferencia entre este y este. ¿Tá? Y vas a calcular el impacto de resultados de cada año en función de toda la vida del bien, ¿no? De todo el flujo. En este caso, vos lo que vas a hacer, en este otro caso, es decir, bueno, el valor razonable de este activo hoy es 100. ¿Tá? Mañana es 200 o mañana es 120. Esa diferencia de valor es la que vas a mandar al resultado. Ahora me quedó. No te interesa el interés implícito ni el valor y los intereses efectivos que te pagó. Ahora me quedó claro. ¿Entendés? Porque es a valor razonable. Vos le estás pegando el valor de mercado a este instrumento. ¿Sí? Ahora sí quedó claro. Bien. Igual vamos a hacer algunos ejemplos, así que no sé. Profe, a mí me quedó una duda antes de que continúe. Sí. Respecto al ejemplo que le puso a Bruno, ese del bono de 10 años y que mi intención era tenerlo 2 años. ¿Por qué ahí no es valor razonable con cambio Nori? Que nunca me escribió, nunca. No ese día te quiere escribir. ¿Cómo? Perdón, pues habló alguien, no escuché. ¿Cómo? Yo estaba dando el ejemplo que usted dio, sí, del bono por 10 años, que decía sí, que le vas a mantener por 2 años. Pero ahí ¿por qué no va en valor razonable con cambio de Nori si yo pretendo tenerlo 2 años sabiendo que la vida útil del bono es 10? Y usted dijo que iba a valor razonable en cambio de resultado. No. Yo lo que digo es que, digamos, vos podés optar por esa opción. Esta opción es opcional. Es esta o alguna de estas dos. Siempre que sigas con estos criterios, ¿no? Sí, sí. O sea, vos podés directamente valorarlo a valor razonable. Lo que pasa es que eso, digamos, dependiendo un poco de cuál sea el instrumento y para qué lo quieras, te va a convenir o no. ¿Se entiende? No. Pero, o sea, por más que yo pueda evaluarlo a valor razonable en cambio Nori, tengo la opción de ir a valor razonable con cambio en resultado, entonces. Claro. Por eso esta pregunta. Por eso esta primera pregunta. ¿Se escoge la opción de valor razonable? Sí. Está, directo para acá. No miro todo esto. Ahora, si yo no opto por valor razonable de una, bueno, tengo que seguir, ahora sí, ahí sí tengo que seguir esta lógica. ¿Entendés? Claro. Sí, se entendió, profe. Ahora igual vamos a ver algunos ejercicios sobre eso. Acá. Así que no se estrese. Bueno, esto es pasivos financieros. Eso era para activos financieros. Los pasivos financieros siempre los vamos a reconocer al valor razonable más los costos de transacción. ¿Sí? Excepto de los mantenidos para negociación o los designados a valor razonable con cambio de resultados. ¿Sí? Esto es lo mismo. Tenemos la opción de valorlos a valor razonable con cambio de resultado. Si no, lo vamos a evaluar al valor razonable más los costos de transacción. ¿Está? La medición posterior, los pasivos mantenidos para negociar o los designados a valor razonable con cambio de resultados se miden a valor razonable. Todos los demás pasivos financieros se miden a costo amortizado. ¿Está? En general, vamos a medirlos a costo amortizado, a los pasivos. ¿Está? Pero podemos optar por
valor razonable. ¿Sí? Bueno. Cese, esto es cuando, o sea, cese de reconocimiento es cuando básicamente cuando nosotros nos desprendemos del activo, ¿sí? Y vamos a darlo de baja de la contabilidad. Básicamente lo vamos a dar de baja cuando ya no recibamos los flujos de efectivo que están establecidos en el contrato o se transfiere el activo a un tercero, ¿sí? Eso es básicamente la baja, ¿no? Muy fácil. El resultado por ese cese, o sea, por esa entrega del bien o por esa cancelación, lo vamos a reconocer en el resultado, ¿sí? Como básicamente el valor en libros menos la contraprestación que tuvimos por entregar ese bien, ¿no? En el caso de los pasivos, voy a darlo de baja cuando la obligación que tenía con un tercero se haya cancelado o alguien me haya eximido de la obligación, ¿no? Puede ser un juez, puede ser, no sé, por una quita o lo que sea, ¿no? Es lo que acá dice como el deudor se libera legalmente de la obligación. ¿Dudas hasta ahí? No, Bien. Esto deterioro lo vamos a la clase que viene. Negociar un pasivo financiero es para alguien que o sea, alguien que te debe plata. Alguien, sí, O sea, exactamente. se lo entregas a alguien que te debe dinero. Negociar un pasivo financiero en realidad es alguien que vos le debes dinero, ¿no? No, claro, pero ¿cómo lo negocias? Se lo entregas a alguien, o sea, lo desvías con alguien que te deba dinero a vos. Podés cancelarlo, claro, con cederle la deuda, ¿sí? Es una opción. Podés pedir una quita, podés renegociar la deuda, podés cancelar una parte, o sea, siempre, digamos, las obligaciones con los terceros tienen varias opciones para poder cancelarse. La más habitual es pagar, ¿no? Pagar en dinero lo que debes, pero sí puede cederse a un tercero, y ahí en ese caso sería como que vos estás entregando un pasivo, estás cancelando un pasivo financiero con un activo financiero. Yo porque, viste que se miden a costo amortizado los que se mantengan para negociar. Una quita no sé si entraría dentro de esos. ¿Cómo? Que se medirán a costo amortizado los que se mantengan para negociar. Sí. ¿Una quita entraría para negociar? No, la quita es la consecuencia de la negociación, ¿no? O sea, el acreedor, o sea, el acreedor te exime de pagar parte de la deuda. Como consecuencia de eso, vos podés cancelar el resto de la deuda. A eso me refería. ¿Se entiende? Sí, Por ejemplo, cuando, no sé, debes la contribución y la intendencia te hace una quita para que vos puedas cancelarlo. ¿No? A eso me refería con lo de la quita. Bueno, esto de deterioro lo vamos a ver la clase que viene. Vamos acá. Definición del modelo de negocio. ¿Sí? Que es esto que vimos acá. ¿No? Modelo de negocio. Dice, una entidad mantiene inversiones para cobrar flujos de efectivos contractuales. La necesidad... Denme un segundito. Las necesidades de financiación de la entidad son previsibles y el vencimiento de sus activos financieros coincide con las necesidades de financiación estimadas por la entidad. ¿Está? ¿Eso qué quiere decir? Que los desembolsos de dinero que yo voy a tener que generar en el futuro están apalancados con los ingresos que yo voy a recibir en el futuro. ¿Sí?
La entidad realiza actividades de gestión de riesgo crediticio con el objetivo de minimizar las pérdidas crediticias. ¿Tá? Esto es, básicamente gestiona los incobrables que tengo, ¿no? O sea, hace un seguimiento de todas las partidas que tengo por cobrar con mis clientes. En el pasado, las ventas han tenido lugar habitualmente cuando el riesgo crediticio de los activos financieros se ha incrementado de forma tal que los activos dejaban de cumplir los criterios crediticios especificados en la política de inversiones documentada de la entidad. Además, las ventas infrecuentes han ocurrido como resultado de de financiación no previstas. Cuando habla de ventas acá, habla de ventas de instrumentos financieros, ¿no? De desprenderse de activos financieros. Por eso dice, en el pasado las ventas han tenido lugar habitualmente cuando el riesgo crediticio de los activos financieros se ha incrementado de forma tal que los activos dejaban de cumplir con los criterios crediticios especificados en la política de inversión documentada de la entidad. ¿Qué quiere decir? Cuando había un riesgo crediticio de cobrar ese activo, yo me desprendía de ese activo. ¿Tá? Además, las ventas infrecuentes han ocurrido como resultado de las necesidades de financiación no previstas. Quiere decir que tuve que pagar, quiere decir que me tuve que desprender de ciertos activos para poder pagar necesidades de financiación que no estaban contempladas en el cash flow original, digamos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. ¿Qué les parece cuál es el modelo de negocio en este caso? O les cambio la pregunta. ¿Para qué esta empresa tiene activos financieros? Para obtener rentas de ellos. Sí, Para por los cobrar los flujos de efectivo. ¿Para qué? Para cobrar los flujos de efectivo. Para cobrar los flujos de efectivo. Exactamente. O sea, estamos dentro del modelo, ¿cuál? El costo La que está en pantalla. De costo amortizado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. B. Una entidad prevé desembolsos de capital para dentro de 5 años. ¿Sí? Esto es lo que yo le hablaba hoy, por ejemplo, el ejemplo de que yo sé que voy a tener que gastar en algo grande dentro de 5 años. La entidad invierte su exceso de efectivo en activos financieros a corto y largo plazo, de forma que pueda financiar el desembolso cuando surja la necesidad. Muchos de los activos financieros tienen vidas contractuales que exceden el periodo de inversión previsto de la entidad. La entidad conservará activos financieros para cobrar flujos de efectivos contractuales y cuando surja la oportunidad venderá los activos financieros para reinvertir el efectivo en activos financieros con mayor rentabilidad. Los gerentes responsables del portafolio de inversiones son remunerados sobre la base de la rentabilidad global generada por el portafolio. Sería el modelo de negocio de opción 2. No me acuerdo bien el exacto nombre. El valor razonable con cambio ahora. Ahí va. Este. Sí, Exacto. porque se planean venderlo. Planean recibir los flujos contractuales y además venderlos, ¿no? Lo En dice su momento. claramente acá, ¿no? A mí no me queda claro cómo aporta la última oración. ¿Esto? Sí. Nada. Tiene que ver con que va a cambiar los resultados si lo mandamos ahora y que se haga. No aporta nada. Ah. Es una trampilla nomás. Y, Pero y el caso no. además, no dice El que va a párrafo estar como clave 2 es este. años. ¿Cómo? Que va a estar como 2 años, dice además. Claro. Este es el párrafo clave. La entidad conservará los activos financieros para cobrar los flujos efectivos contractuales y cuando surja la oportunidad venderá activos financieros para repartir el efectivo en activos financieros con mayor rentabilidad. ¿Ah? Esa es la clave.
Igual lo de los gerentes, como que te aporta de que los gerentes van a hacer lo que sea, ya sea mantenerlos o vender, mientras más les dé ganancia. Sí, sí, pero digamos, no te aporta nada a lo que es el modelo de negocio, ¿no? Claro. Bien. C. Una entidad prevé desembolsos de capital para dentro de 5 años. La entidad, para financiar los desembolsos, invierte el exceso de efectivo en activos financieros a corto plazo. Cuando las inversiones vencen, la entidad reinvierte el efectivo en nuevos activos financieros a corto plazo. Las entidades mantienen la estrategia hasta que se necesitan los fondos, en cuyo momento utiliza los recursos procedentes de los activos financieros que vencen para financiar el desembolso de capital. ¿Qué dicen? Valor razonable, perfecto. Con cambio de Con resultado. cambio en resultado. Sí, ese podría ser una opción, y si no, igual no está preguntando, ojo que la letra no pregunta cuál es el criterio, ¿no? Sino cuál es el modelo de negocio. ¿Este no sería costo amortizado, profe? Para Costo- mí es el costo amortizado, sí. La pregunta es, en realidad la pregunta es, ¿cuál de estos dos es? ¿No? No los van a vender, o sea, no tienen la Mantener No, los intención. activos. no cómo Se los voy a evaluar. supone que los van a tener hasta que venzan. Sí. Van a cobrar todos los flujos de efectivo que tengan para cobrar. Por ejemplo, si vence a los 6 meses, bueno, van a cobrarlo todo el flujo de efectivo durante esos 6 meses. Claro, Lo pueden vender antes, no tienen la intención. exactamente. Y no nos dice nada sobre la venta, ¿no? O sea, no especulan con la venta, como si es en este caso. ¿Ah? Entonces, en este caso, únicamente voy a recibir los flujos de efectivos. ¿Ah? O sea que es este modelo. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. Bien. Denme un segundo y arrancamos con los ejercicios. Eh, Denme solo un segundo que estoy. Bueno, vamos a el ejercicio 4. Después nos va a quedar el ejercicio de deterioro que vamos a dar. ¿Sí? Bueno. Vamos con este. ¿Tá? Que está basado en esto que vimos acá, ¿no? Los 3 métodos. Dice, la empresa JDL adquiere el 1 de enero del 2018 bonos cotizados con la intención de mantenerlos hasta su vencimiento dentro de 3 años. El valor de emisión de los bonos es de 400.000 pesos en total y la sociedad ha pagado costos de transacción de 14.000 pesos.
El valor de reembolso de los bonos es de 450.000 pesos y el cupón anual es de 27. El 31 de diciembre de 2018 los títulos cotizaban a 108% y un año después lo hacen al 110%. Contabilizar las operaciones a partir de la información anterior. Bueno. Acá ya nos spoilearon un poco, pero ¿qué les parece con cuál es el modelo de negocio? ¿Y cuáles son los flujos contractuales? Igual si no te lo dijera ahí, te dice que tiene pensado mantenerlos hasta su vencimiento. Los vamos a O tener sea, hasta su vencimiento, nos pagan un interés, ¿no? o Perdón, sea, nos era pagan por un costo cupón. amortizado, salía fácil. ¿Cómo? Que era por costo amortizado, salía fácil o rápido. O sea, te lo decía ahí ya en el primer párrafo. O lo podías deducir de ahí. Exacto. Entonces vamos a tener que calcular el famoso cuadrito, ¿no? Esperen que le voy a compartir la pantalla entera. Si abrimos un Excel. Bueno, Esos 450.000 es el valor del bono en el futuro, lo que me van a reembolsar. exacto. Ajá. Al final de la vía útil. Y lo otro serían los intereses, los 27.000. Exacto. El cupón, sí. Bueno, tenemos el año 0, el momento 0, el año 2 y el año 3, ¿no? 3 años. ¿Sí? Esto es el 1 de enero de 2018. ¿Sí? Tenemos que ver el flujo, ¿cómo es? Tenemos la El inversión primer inicial año, el negativo, ¿no? en negativo, que son acá, ¿no? Los 400, 414. los 400 menos los 14. 414. ¿Sí? El segundo año, ¿qué vamos a tener? O al final El del cobro primer del año. interés. El cobro del interés, que son los 27 positivos. ¿Sí? El segundo año, lo mismo. ¿Y el Profe, hay tercero? alguien que está pidiendo si puede hacer zoom en el Excel. Ah, perdón. ¿Ahí? No sé qué escribo en el chat. Ah, ahí sí. Bien. El último año, ¿qué vamos a tener? El reembolso de o sea, lo que vale el vale más los intereses del último año, ¿no? Los 450, Más exactamente, los 27. Más el más los último 27. cupón. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá, bueno, acá nos daba 117 el flujo neto, pero no lo podíamos sumar, ¿no? No, porque son distintos valores de en distintos Exacto. tiempos. ¿Qué es lo que tenemos que calcular acá? Lo que Bueno, vale todo eso al inicio, en el año 0. exacto. Tenemos que Necesito la calcular el TIR. interés implícito, ¿no? En todo esto. ¿Cómo lo calculábamos? Necesito la TIR. Necesitábamos la TIR. Y la TIR era IRR de todo esto. ¿Está? En este caso nos da 9,170. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la TIR era la tasa que nos descuenta este flujo que hace que el flujo de cero, el flujo de contado de cero? ¿Sí? Tiene que ser dato Profe, eso. en el parcial va a ser dato la Va a TIR, ser ¿no? dato, va a ser dato. Porque no podemos usar Excel para Sí, va a calcularla. ser. ¿Y ahí cómo sacó, profe, la Muchas TIR? gracias. No entendí Usé una nada. fórmula que es la TIR. Te calcula la TIR del Ah, flujo. está. Yo dije, Sí. magia hizo. No, no. Es el. Esto es El la TIR. Excel hace magia. El Excel hace magia. IRR es la TIR en inglés. Bueno, después tenemos que calcular el cuadrito, ¿no? Para calcular cuánto es el costo amortizado al final de cada año. ¿Sí? El primer año es 31 de diciembre del 2018, 2020.
Entonces acá vamos a tener el saldo inicial, el interés efectivo, los cobros, todos los desembolsos que me paga, y el saldo final o costo amortizado. ¿Sí? Saldo inicial, tenemos los 414, ¿no? El interés efectivo, ¿se acuerdan que era este por este? Liso y llano. Los cobros van a ser, los vamos a deducir, y van a ser los cobros que pusimos acá. El flujo, el saldo final es simplemente la sumatoria de. ¿Está? No, esperen que le voy a sacar esto porque si no se van a confundir otra vez. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Esto es lo que hicimos en la clase pasada. Este lo traemos para acá. Este es lo mismo. ¿Sí? TIR por el saldo inicial. Los cobros los traemos de acá. Este ya lo puedo mostrar también. ¿Sí? Esta es la sumatoria. Esta es la sumatoria. Y acá nos faltó calcular. ¿Está? Entonces, el costo amortizado al cierre del ejercicio 1 es este, al cierre del ejercicio 2 es este, y al cierre del ejercicio 3 es este, obviamente. ¿No? Nos pedían las contabilizaciones. El día 1 vamos a contabilizar la compra. ¿Está? ¿Qué asiento voy a hacer? Los bonos al debe. Los bonos al debe. Bono contra Caja o banco. Lo que haya. caja o banco. No, nada. Por los 144. Perdón, 114. ¿Sí? Después Al interés. tenemos dos movimientos al cierre, ¿no? Tenemos el interés efectivo, o sea, tenemos que reconocer estas patas y estas patas, ¿no? Estos asientos y estos asientos. ¿Y acá qué voy a hacer? Escucho. El bono contra el interés ganado. Bono, interés ganado. Y no sé si se hace neto eso, pero está el cobro, ¿no? ¿Sí? Tengo el cobro, como dice la compañera. Y a su vez tengo el pago de intereses. Este cobro de intereses. El cobro, perdón, de intereses. Sí. Ese es el que vamos a hacer ahora. Ahí, ¿qué asiento hago? La caja y bajas el bono. Caja o banco contra bono. Por los 27. ¿Sí? Voy a hacerlo acá, así no pierdo la. Voy a hacer lo mismo, ¿no? Sí, ahí va el 38969. 38 y acá va el 27. Y el 31 de diciembre del 2012, lo mismo. Va a ir el 40 acá y acá voy a recibir el cupón y el principal y los intereses. ¿Sí? Creo que alguien me preguntó esto en la clase pasada, ¿cómo se registra esto? ¿Se acuerdan? Alguien me preguntó. Sí, Bueno, sí, yo fui. ahí va.
Acá lo tiene. ¿Está? Voy a poner esto. Esto es ejercicio. Yo le voy a poner los ejercicios porque ya sé que me van a pedir el Excel. Este es ejercicio 4, caso 1. ¿Sí? ¿Dudas de esto? No. Costo amortizado. Bien. Vamos con el caso 2. Profe, ¿puede bajar un poquito en el Excel ese que me faltó copiar un número? Sí. Ahí. Ahí sí, perfecto, muchas gracias. Bien. Vamos con el caso 2. Ahí. Valor razonable con cambio a resultados. ¿Está? Dice, la empresa ADL adquiere el 1 de julio del 2018 10.000 acciones de una sociedad cotizada a $33 la acción. Los gastos derivados de la adquisición han sido $500 y la inversión se adquiere con carácter especulativo. El 31 de diciembre del 2018 las acciones se cotizan a $35 y los costos de transacción previstos son Profesor, $300. Sí. disculpe que vuelvo para atrás, pero en el ejercicio 1 no teníamos un cambio de valor no teníamos un cambio de valor del bono, creo. Un cambio de valor del bono. Mira, podemos ir al caso 1. Sí, tenemos. Acá. Sí, Este. dice que los títulos cotizan 108% y después hacen al 110. ¿Eso no Sí. nos afecta en nada? ¿Eso no sería que afecta si lo tenemos como especulación? ¿A valor razonable? A valor razonable, exacto. Deme un segundo. Como dicen muchachos que hablaron. Ese dato te lo da, en realidad te lo da para confundir. Vos, Genial. si vos vas por costo amortizado, Sí. el valor razonable o el valor de mercado no te sirve, no te importa. ¿Entendés? Porque vos Bien. no estás valuando el bien, el instrumento financiero a valor razonable, sino que lo estás valuando a costo amortizado. Costo amortizado es el valor que tiene ese bien en base al flujo descontado que genera el contrato que firmaste por ese activo, ¿tá? Que fue lo que hicimos recién. O sea, esto. ¿Tá? Entonces a vos no te interesa si esos bonos al cierre de ejercicio del ejercicio 31 de diciembre de 2018 cotizaban al 108% de los 400, ¿entendés? Esos datos, profe, más bien para saber si nosotros vamos a obtener al final o sea, cuando nosotros quieramos venderlos, si podemos obtener no solo los intereses, sino que una rentabilidad sobre el precio que nosotros pagamos por el bono. En realidad, a los efectos contables, esto no te sirve si vos vas por costo amortizado. Claro, no, por costo amortizado no, pero por valor razonable sí, porque si yo qué sé, si yo digo lo quiero vender dentro de 2 años, ponerle tiene 10 años el bono y lo quiero vender dentro de 2, voy a ver a cuánto a cuánto más o menos puede valer dentro de 2 años, y ahí puedo ver si le voy a ganar o le voy a perder a la venta en sí de ese bono. Sí, o sea, este es el indicador de mercado. Te dice a cuánto te compraría alguien ese bono en el mercado. Claro, a eso me refiero. Sí. Sí, exacto. A los efectos contables, bajo el criterio de costo amortizado, no es un dato que te sirva para que sea relevante para el cálculo. ¿Ah? En el caso de valor razonable, sí, va a ser un dato necesario. Lo vamos a ver ahora, en este ejercicio. ¿Está? Gracias. Estamos en caso 1, caso 2. Acá. La empresa ADL, o sea, ese dato se lo van a dar siempre porque en este caso es una práctica, ¿no? Y te dice acá arriba
cuál es el método que tenés que utilizar, pero en la revisión no le va a decir qué método tienen que utilizar. Entonces te van a dar todos los datos para que vos puedas hacer todos los métodos. Vos, en base al criterio, al modelo de negocio y a los flujos contractuales, vas a decidir qué método aplicar. Y vas a utilizar los datos necesarios para poder aplicar ese método. ¿Se entiende? En este caso, es un ejercicio práctico y la idea es que entiendan la situación, pero digamos, en la revisión, ustedes le van a dar los datos y ustedes van a tener que decidir qué método utilizar. Y en base a eso van a tener que utilizar los datos necesarios para poder calcular en base a ese método. ¿Sí? La empresa ADL adquiere el 1 de julio de 2018 100.000 acciones de una sociedad cotizada a $33 por acción. Los gastos derivados de la adquisición han sido $500 y la inversión se adquiere con carácter especulativo. ¿Sí? Este es un dato bastante relevante. El 31 de diciembre del 2018 las acciones cotizan $35 y los costos de transacción previstos son $300. El 30 de enero del 2019 se venden las acciones a $36 con unos gastos de $400. ¿Ah? Bueno, acá ya nos dice cuál método utilizar, pero ¿qué les parece el método? Ya cuando dice la inversión se adquiere con carácter especulativo, ya te está diciendo que es valor razonable, sí o sí. O sea, vos no la vas a, si la podés vender antes de que termine el plazo, lo vas a vender. Claro. Y además, en este caso, las acciones cumplen con un requisito que es que no generan flujos de efectivo en plazos específicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las acciones cambian de valor todo el tiempo y pagan dividendos en momentos que no son ciertos, ¿no? O sea, que puede ser en cualquier momento. Pueden pagar o no dividendos incluso, ¿no? Porque no es que fijo que te va a pagar dividendos. ¿Se entiende? Como puede ser un bono que ya sabes que te va a pagar un interés en un momento determinado. ¿Sí? A fin de mes, o digo, a fin de año, o mitad de año, o cada 3 meses. ¿Está? Entonces, ya por no cumplir con esa característica, lo tenemos que tratar como a valor razonable con cambio de resultados. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Piense que si ustedes lo quisieran tratar como costo amortizado, no podrían, porque no saben cuál es el flujo de fondos. ¿Se entiende? Sí. No sabes cuál va a ser el flujo de fondos. Entonces, ya por ese motivo ya va a cambio de resultados. Dice, contabilizar las operaciones a partir de la información anterior. Bueno. Primero la compra, ¿no? Primero la compra, exactamente. Esto es valor razonable, cambio de resultados. Primero la compra. Profe, ¿le paso una consulta? Sí. ¿Tendría que decir la letra para que sea tipo con cambio a Ori? ¿Con cambio a Ori? Sí. ¿Que las querés vender? Claro, que las vas a vender, y además que tiene que cumplir con esa condición de que te decía de que vos sabés el momento en el que te van a pagar los flujos de efectivo. Ah, está bien, bien. Está. ¿Ah? Gracias. Bueno, vamos con la compra. ¿Qué hacemos? Bono al debe. Por Acciones. 33. Acciones. Ah, acciones, perdón. Acciones. Por 33. ¿Por cuánto? 33. Por 10.000. 10.000 acciones de la sociedad 33.000. cotizadas a 33 por acción. O sea, Por eso, 33.000. 33.000, perfecto. Sí. 33. ¿Qué más? Los gastos por 500. Gastos 500. Profe, son 330.000. No
Perdón, tenés razón. 330.000. Bien. 500 y más. Y con lo que pagó. Banco sumatorio. Y aumenta el capital ahí, ¿no? No sé si va también. Aumenta el capital. A ver. No se hace capital integrado cada vez que las acciones no. Si es una. La acción ya No es es una. el capital. A ver. Pero estas acciones no tienen nada que ver con capital integrado porque son acciones que vos las tenés para obtener como rentabilidad o cosas así, ¿no? Pero no es una cuenta de capital, no sería capital. Aumento el patrimonio eso. Una cuenta patrimonial. Perdón, no me sería estoy mareando. cuando vos vendés las acciones. Eso sería cuando, claro, me parece cuando vos Acá la estamos comprando. emitís acciones. Vamos. Me asusté no por un dije minuto. nada. No dije nada. Adquiriendo las acciones de un tercero. La empresa ADL adquiere el 1 de julio 10.000 acciones de una sociedad cotizada a 33. O sea, ADL adquiere acciones de JJ. Es una cosa. Sí. Es un activo. Bueno, esto por la compra. Después. ¿Qué más? Y bueno, el 31 de diciembre. 31 de diciembre. ¿Qué vamos a hacer ahí? A valor razonable. Vamos a calcular el valor razonable. ¿Cuánto va a ser el valor razonable? La diferencia de la cotización. La diferencia de la cotización. Nosotros la compramos a 33. 10.000 acciones a 33, 33.000, 330.000 como mi compañero. Y ahora aumenta a 35. Aumenta a 35. Entonces, 35 por 10.000, 350.000. La diferencia, 20.000. 20.000. Esto es valor razonable. ¿Qué asiento voy a hacer? Aumentar el bono contra acciones, perdón. Con referencia de cotización ganada o algo de eso. Ahí va, diferencia, cotización, que es un resultado, ¿no? Sí. Bien. Los gastos. Y bueno, nos manda resultados. A ver. ¿Se hace algo por eso, profe? Porque en realidad no es que nosotros hicimos algo, o sea, en realidad es que en ese momento se cotizó eso. Si la quisiéramos vender, la podríamos vender a 35, pero en realidad esos 300 me parece que no se hace nada. Esta es la clave. Todos los activos financieros se miden inicialmente al valor razonable más los costos de transacción. ¿Sí? A excepción de los activos financieros a valor razonable con cambio de resultados que se mantienen a valor razonable. O sea, los costos no me juegan nada. Pero se contabilizan, a eso me refería yo. No, porque no estás transaccionando. No Se contabilizan los del inicio y los de la compra y los de la venta posterior, ¿no? Los de la intermedio ahí, los años intermedios, que es que nosotros solamente estamos viendo cómo cambia nuestro activo, no. Claro. Nosotros acá lo que hicimos fue mandar estos gastos iniciales, los mandamos a gastos, no los incluimos como parte del costo de la acción. ¿Sí? Ahí hicimos esto. Acá, este dato que me dan, en realidad no es relevante, porque no estoy transaccionando las acciones. Simplemente llegó fin de año y tengo que evaluar el valor razonable y me dicen que el valor razonable es 35. Claro, está bien. Después llega este momento, ¿no? 30 de enero del 2019. Este dato me sirvió para recordarles que que habíamos mandado esto al gasto y no al costo de la acción. Era un dato importante. Venta. ¿Sí? Se venden las acciones a 36.
¿Y acá? La das de baja por los 35. Iba a haber una diferencia ahí La doy de grande. baja por los 35. ¿No será que Acciones, tenés que de vuelta hacer el valor razonable de nuevo y después dar de baja? puede ser. A ver. Acciones. ¿Qué más? El dinero que por la venta, Banco. Bien. ¿Cuánto? te entró 36, ¿no? Y el resto de Es, diferencia ganada, o no sé, alguna cuenta ganancia. Me entró 36. 360.000. Claro. 360.000. ¿Qué más tengo? los 400. Gastos. 400. Los gastos los deduzco acá, ¿no? Pues ya los pagué. Entró menos plata. Claro. Y ahora, Y la cotización ganada, la diferencia de cotización ganada, que son, ¿cuánto? 1000, 10.000. 10.000. 10.000. Que es la diferencia entre los 36 y los 35, ¿no? Sí. Bien. ¿Está? Y ahí balancea, profe. ¿Hubiese sido lo mismo, profe, si lo hacíamos como yo decía, hacer primero el asiento de la revaluación y después de dar de baja? Sí, sí. Es lo mismo. Sí, sí. Tal cual. Bueno. ¿Dudas de Profesor, este? una consulta. ¿Por qué estamos bajando los 400 del valor de la venta de las acciones? Bajando. Es un costo necesario para poder venderlas. No son Sin estos, esos 400 no podés. No son estos, por la Y eso está venta, claro, no. pero como dice que las venden en 36, o sea, vos no las venderías en 36 y tendrías aparte los gastos. Sí. Capaz que queda más claro hacer la registración aparte del gasto y ahí haces directo lo otro, no sé. Claro, vos recibís Da lo mismo. 36, pero tenés que sacar 400, porque líquido no te van a quedar los 400, los 36, 360.000, te van a quedar 360.000 menos los 400 que vos tenés que gastar. O sea, se está neteando el asiento, digamos. Claro. Neteando no, los estoy neteando no. diciendo de lo que recibí de plata. Claro, en el banco no van, esos 400 no van a entrar. Yo vendí las acciones, lo que pasa es que el mercado funciona así. Vos estás acá, acá hay un Es corredor lo de mismo que hagas bolsa. 360, 400 y después pones banco por 400. Poner como que los pagas aparte. Vos estás acá, ¿no? Vos sos A. Bien, bien, entendí, entendí. El corredor está en el medio y este es el comprador de las acciones. ¿Ah? Entonces, este pagó los 360.000, pero el corredor se quedó con 400. Entonces me pagó a mí en el banco la diferencia. Bien, gracias. ¿Entendés? Claro. Creo que la Siempre hay uno que confusión se lleva la cometa. se puede Acá dar pasa lo en mismo. que, claro, en que Acá pasa lo mismo. Cuando compré las acciones, el corredor me comió 500. De eso viven los corredores. Son intermediarios, digamos, ¿no? Comisionistas. Cobran por vender y comprar acciones. Entre terceros, por intermediario entre terceros. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí, sí, Bueno, clarísimo. vamos con el último. Acá. Cambio. Esto es valor razonable con cambio a otro resultado integral. Un poquito más. Ahí. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bien, este es el último caso. Tiene deterioro. Déjame chequearlo para los dos. Mm, mm, mm. No, este lo vamos a tener que hacer la clase que viene porque tiene parte de deterioro y si no, lo voy a entrever. Sí, este lo hacemos la clase que viene. ¿Está?
Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos dar hoy antes de entrar en el famoso deterioro? Esto de cobertura también lo vamos a escribir. Bueno, Hay una parte en el teórico que habla de las ganancias y las pérdidas, sobre si la inversión de deuda al valor razonable con cambio de otros resultados es una inversión patrimonial. ¿en qué parte? Es una sección que se llama ganancias y pérdidas. Dice los Acá, intereses y dividendos y diferencias de cambio. acá la. No, en la diapositiva no, en el teórico. Dice que la inversión de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral va a ORI, reclasificando la. Acá Sí, en la guía. Sí, busca ganancias. Ahí es. Esa parte. Sí. Sí. Esta parte, a ver. Dice, los intereses y dividendos y diferencias de cambio de los activos financieros se reconocen en resultados. ¿Sí? ¿Esto lo entendieron? O sea, intereses, dividendos, diferencias de cambio, los reconocemos en resultados. Las pérdidas por deterioro respecto a todos los activos financieros se reconocen en resultados. Esto es lo que vamos a ver la clase que viene. Otras ganancias o pérdidas por la nueva medición a valor razonable se reconocen de acuerdo al siguiente detalle. Inversión de deuda al valor razonable, con cambio de resultado integral, ORI y reclasificando resultado al momento de la disposición de inversión, al momento de la disposición de la inversión. ¿Esto qué quiere decir? Cuando evaluemos la deuda, ¿sí? A valor razonable con cambio de resultado integral, obviamente lo vamos a registrar en el ORI, ¿no? Pero al momento de la disposición, esto quiere decir, cuando nos desprendemos de ese instrumento, vamos a reclasificar los resultados a resultados. O sea, los resultados que acumulamos en ORI los vamos a reclasificar a resultados. ¿Sí? Ahí sería se reclasifican, no se reciclan. Pues lo Sí, mismo. se reciclan o se reclasifican. Sí, es lo mismo. Se reciclan porque en realidad es como que el ORI es un repositorio de resultados, en realidad. ¿Sí? Entonces, sí, se utiliza decir se reciclan, pero sí, en realidad lo que haces es reclasificar los resultados. Las inversiones patrimoniales al valor razonable con cambio de otros resultados integrales se demandan al ORI y no se reclasifica el resultado del periodo al momento de la disposición de la inversión. O sea, se dejan el ORI. ¿Está? O sea, esto sería en los compuestos, ¿no? La parte de patrimonio se queda en ORI y la Exacto. parte de deuda. Se reclasifica cuando se realiza el pasivo financiero. ¿Sí? Valor razonable con cambio de resultados va a resultado que fue lo que vimos recién. ¿Ah? Me quedó más claro. Bien. Bueno, les voy a mandar el archivito. ¿Quieren el archivito? ¿Se los paso o quedó claro? Sí, no, estaría buenísimo que lo pase. Bueno, lo mando ahora. Y la clase que viene, bueno, entonces vemos el ejercicio ese que tiene una parte de deterioro, vemos los ejercicios de deterioro y el teórico de deterioro. Así que con eso ya vamos a liquidar de instrumentos financieros. ¿Está? Les voy a mandar ¿Termina el esto. tema la clase que viene, profe? Sí, porque tenemos una clase menos por el feriado de el 2 de noviembre. Bastante rápido. Sí. ¿Cómo que termina todo ese tema? No, termina el tema de instrumentos financieros. Ah, yo dije, ay, mira qué bien. Ah. No, quedan. No vengo mal, dije yo. No, quedan, pará, ya te digo cuántos temas quedan. 2 temas más. Sí, para que ya te digo. Cronograma. Impuesto diferido creo que es 1, ¿no? Ahí va, nos queda impuesto diferido y nos queda el reconocimiento de ingresos.
Me queda cerrar este. Ahí está. Se los paso por acá. Chat. Ahí está. Estamos acá. Semana del 8 de noviembre. ¿Tá? Ahí terminamos. Clasificación y medición, que fue lo que dimos hoy, nos falta deterioro. ¿Tá? Después hay 2 semanas de reconocimiento de ingresos. La primera semana voy a dar yo, la segunda semana va a dar Benja. Y después impuesto diferido lo da Benja. Esos son los 2 temas que quedan. ¿Tá? Y holgura. Y holgura. Sí, que ahí vamos a hacer alguna revisión seguramente. ¿Tá? Bueno, me llevé anotado lo de... Profe, ¿qué puso ahí? ¿6 de diciembre? ¿Qué? Holgura. Ah, Holgura, que es una clase extra, digamos. ya iba a decir, pero clase extra porque ya entramos en receso ese día. En teoría, Sí. arrancaría ahí, Acabo de ver. ¿no? Claro. Está, por eso. Me llevo anotado para ver esto de las notas y de lo de la muestra de sobres. ¿Tá? No vea tanto, profe, que a mí me mejoraron la nota. No vea tanto. Bueno, profe, gracias, Bueno, porque pero- la verdad que es preocupante que no sabemos qué pensar. Yo la verdad que pensé que salvaba, pero ahora quedé perdiendo. Entonces, no entendí nada. Igual no Tranqui. se preocupen que en Bedelías pusieron que está siendo modificada el acta y que pronto volverán, a la brevedad subirán los resultados correctos. Yo les iba a decir que yo me fijé enseguida en Sí. Bedelia como ustedes dijeron y no hay nada. No está el acto. Sí, en Bedelías, tipo resultado de pruebas, dice eso. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Bueno, les aviso Chao. cualquier cosa el jueves cuando hablemos. ¿Ah? Nos vemos. Chau, Pasen chau. bien, buena semana. Gracias, profe. Chao.